Quisiera hablarles sobre la gloria de Dios y la encarnación de Cristo. Hay un escritor de Nueva York que yo creo que es de los últimos escritores que ha dado el mundo cristiano con tanta autoridad y una destreza en su pluma, Tim Keller, un pastor fallecido, que él dice en uno de sus libros que la Navidad es la única festividad que celebra la iglesia y el mundo por igual. La Navidad es la única festividad que se celebra en todo el mundo de diferentes maneras, pero se celebran algunos inconscientemente porque no saben o han ignorado o se ha olvidado el verdadero significado de la Navidad. Sin embargo, todos alrededor del mundo son partícipes de esta fecha. Fíjese, solamente un estudio revela o anuncia que solamente en Estados Unidos, en estas fechas, se gastan 700,000 millones de dólares en regalos que la gente quiere comprar para obsequiar a sus seres queridos. Solamente es una cifra de un país, pero si hacemos el conteo, nos daremos cuenta que en estos días, alrededor del mundo, a causa de esta festividad, se paraliza el mundo, se conmueve. Las empresas sacan su mejor publicidad para nosotros adquirir sus productos. Nosotros tratamos de pasar una fecha, un día agradable en familia. Casi todo el mundo festeja estas fechas. Y yo quiero hablarles hoy bajo este tema, la gloria de Dios y la encarnación de Cristo. Lo primero que tenemos que responder o dar respuesta es a esta pregunta: ¿qué es la gloria de Dios? ¿Qué es? Hay algunas definiciones que buscamos. La gloria de Dios es la manifestación de su grandeza y el esplendor divino. Otra definición dice que la gloria de Dios o la gloria divina es un concepto que acuñó el judaísmo y el pueblo cristiano para denotar la manifestación de la presencia de Dios en un acto específico. El diccionario popular Wikipedia, que creo que es el más usado de todos, dice como respuesta que la gloria de Dios, es la manifestación de su belleza, santidad, carácter y presencia. Otra definición corta dice que la gloria de Dios es la manifestación haciéndose ver a los seres humanos. Nosotros podemos ver, hermanos, a lo largo de la historia de la humanidad, cómo Dios, siendo un Dios intencional, buscó la manera de revelarse a la humanidad, mostrando su gloria. Y aunque podemos ver la gloria de Dios a través de toda la Biblia, yo solamente esta mañana quiero hablar de dos personajes que tuvieron una experiencia con la gloria de Dios en el Antiguo Testamento, para después pasar a un tercer acontecimiento donde Dios dejó ver su gloria a la humanidad. El primero de estos personajes es Moisés. Creo que Moisés es un personaje conocido por todos nosotros. He hablado de la vida de Moisés en otras ocasiones, porque Moisés fue un hombre que constantemente estuvo presente en la presencia del Señor. Su historia comienza cuando él se encontraba apacentando las ovejas de su suegro Jetro en el desierto. Y estando ahí en el desierto, él vio una zarza que ardía y que no se consumía. Esto le atrapó su atención, llamó su curiosidad, hizo que él se acercara. Y cuando él se iba acercando a esta zarza ardiendo, una voz potente salió de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés, detente, porque el lugar donde estás es santo. Y a partir de ahí empezó un diálogo entre la zarza y Moisés. Y a partir de ahí comenzó una vida de fe de este hombre.
Y aunque él experimentó la gloria de Dios de muchas maneras, yo solamente quiero mencionar un acto donde él estuvo presente y la presencia de Dios le invadió, y es en Éxodo 34. Moisés ya había estado en el Sinaí con el Señor. Moisés ya había recibido lo que conocemos como los 10 mandamientos. Pero él bajó del monte Sinaí, y al ver que el pueblo se perdía adorando una imagen que habían hecho, un becerro de oro, él se enojó. Hubo un celo santo dentro de él y arrojó las tablas, las quebró. Después de esto vino la voz de Dios y le indicó nuevamente: Moisés, sube al Sinaí muy de mañana, porque ahí estaré yo contigo. Trae 2 piedras. Esta vez Dios no le iba a dar las piedras. Le dijo: talla 2 piedras, hazlas lisas y sube al Sinaí. Le dijo: que nadie suba contigo, Moisés. Incluso prohíbe a las bestias que pasten cerca del monte, porque yo descenderé y estaré contigo. Éxodo 34:6 nos dice que Moisés subió, y estando en el Sinaí, una nube descendió y cubrió el Sinaí, y dicen que Dios estaba en la nube. La gloria de Dios se manifestó en Moisés, en esta nube que cubría el Sinaí. Moisés experimentó de muchas otras maneras la gloria de Dios. Sin embargo, en esta ocasión estaba ahí, en la columna de nube que cubría el Sinaí. La Biblia dice que Dios estaba allí dialogando con Moisés, y entonces Dios pasó por ahí y extendió su nombre gritando: Jehová es alto y temible, Jehová grande en misericordia. Y Moisés experimentó la gloria de Dios. Y ¿sabe algo, hermano? Cuando vamos a la Biblia en el Antiguo Testamento, vemos que Dios se dejó ver a través de obras potentes como la que nos narra el libro de Éxodo. Pero no solamente Dios se hizo ver en obras potentes, como una columna de fuego alumbrando al pueblo en el desierto, como la roca que les proveía de agua. No solamente se hizo ver así, sino también Dios se manifestó como un silbo apacible, de maneras más tranquilas. Para esto quiero hablar de la vida de Elías. Elías fue un profeta de Dios que había conocido la presencia de Dios de muchas maneras. Pero en esta ocasión que vamos a hablar nosotros, Elías se encontraba confrontando a los profetas de Baal, porque toda la nación se había inclinado en idolatría y se había ido en pos de Baal. Y Elías, un hombre de Dios, confrontó a los profetas y les dijo: ¿por qué no hacemos un altar y convocamos a nuestros dioses, invocamos a nuestros dioses, y el Dios que responda con fuego, este será verdaderamente Dios? 400 profetas de Baal estaban alrededor de este altar. Y dice la Biblia que todo el día y toda la noche, durante horas, estuvieron clamando, gritando, haciendo alboroto, bailando. Dice que se cortaban para invocar a Baal. Y no sé si Elías era mexicano o específicamente de Chihuahua, porque dice que les hacía burla. Que les decía: hey, griten más fuerte, porque quizás su Dios está dormido. Quizás está haciendo alguna necesidad, comiendo. Grítenle más fuerte. Y los profetas se enojaban y gritaban más fuerte. Y decía Elías: ándenles. Hasta que se cansaron. Y llegó el momento de Elías. Y Elías les dijo: echen agua en el altar. Mojen la madera para que vean que no hay trampa en esto.
y echaron agua. Y él les dijo, echen agua otra vez, echen agua una vez más. Y echaron agua, mojaron tanto la madera que quedó un charco de agua ahí alrededor. Pero la Biblia dice que Elías invocó a Jehová, el Dios de los cielos, y Dios respondió con fuego, encendiendo el altar y sorbiendo toda el agua. Después de esto, Jezabel, enojada porque Elías había avergonzado a Baal, y no solamente eso, sino que había matado a los 400 profetas de Baal, decidió ponerle precio a la cabeza de Elías y lo mandó matar. Elías corrió a refugiarse, se escondió, y él llegó al monte Sinaí, el mismo lugar donde Dios se había manifestado años atrás a un hombre llamado Moisés. Y la Biblia dice que mientras Elías estaba ahí angustiado, escondiendo su vida, preocupado por lo que le iban a hacer, si le encontraban, quizás con temor, quizás con muchos pensamientos de confusión, Dios le hizo una invitación y le dijo, levántate de la cueva y sal. Elías atendió el llamado de Dios en el Sinaí. Y la Biblia dice que vino un fuerte viento, pero que Dios no estaba en el viento. Después dice que vino que vino un incendio potente, pero que Dios no estaba en el incendio. Después de esto, la Biblia nos dice que vino un terremoto que sacudió el monte y hizo que algunas piedras grandes se desgajaran. Pero nuevamente nos aclara la Biblia que Dios no estaba en el terremoto. Y después de estos sucesos tan impactantes, dice que vino un silbo apacible. Y Dios estaba ahí, en el silbo apacible, calmando el corazón de Elías. Amén. Dios, hermanos, se manifestó de muchas maneras. Él se presentó a la vida de los hombres de muchas formas. En el Antiguo Testamento dejó ver su gloria, no solamente en una obra potente, sino también en un silbo apacible que calmaba el corazón de un hombre angustiado. Pero ¿sabe algo, hermano? Él no solamente se hace visible a través de obras potentes, de cosas escandalosas, de cosas impactantes. Él también se hace presente en los pequeños detalles de nuestras vidas. Porque Dios es un Dios no solamente trascendente, sino también un Dios inmanente. ¿Qué quiere decir esto? Que el Dios que nosotros adoramos está por encima de toda la creación, pero también Él está en medio de la creación, relacionándose en su diario vivir. Esto me llena de gozo, amados hermanos. Pero como tercer acto de la gloria de Dios, quiero leerles Primera de Hebreos. Si me pueden acompañar, vamos finalizando. Primera de Hebreos 1. Capítulo 1 del libro de los Hebreos, versículo 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y de la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. El escritor de los Hebreos está haciendo mención diciendo, Dios se manifestó de muchas maneras en otros tiempos.
se manifestó en obras potentes, se manifestó en un silbo apacible. Sin embargo, ahora en estos tiempos decidió mostrarse a la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. El escritor de los Hebreos dice que Dios nos habló a través de un niño. Pero ¿quién es este niño? ¿Quién es este niño? Isaías 7:14 dice, muy bien, el Señor mismo dará señal. Miren, la Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. En Mateo 1:20-23 dice, mientras consideraba esa posibilidad, estaba hablando de José. Un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concedido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y llamará a su hijo Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos los pecados. El 22 continúa diciendo, todo esto sucedió para que se cumpliese el mensaje enviado por medio del profeta. 23. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Qué significa Dios con nosotros? Significa que Dios decidió dejar de aparecerse a la humanidad por medio de señales y ahora decidió hacerse presente por medio de un niño, de su hijo. Dice un escritor, en ningún otro lugar puede percibirse como en el pesebre lo que significa Dios con nosotros, Emmanuel. Juan en su evangelio escribió, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Ese niño que nació humilde en un pesebre es la máxima expresión del amor de Dios hacia nosotros. Dios decidió mostrar su gloria, hermanos, a través de este niño. Y termino diciendo, la gloria de Dios se manifestó en un bebé indefenso. Ese bebé es la nube que estaba dando sombra en el desierto. Ese bebé, amados hermanos, es la columna de fuego que daba calor y alumbraba en las noches. Ese bebé es el viento apacible que busca calmar nuestras tormentas en los peores momentos de nuestras vidas. Ese bebé es la tormenta que nos lleva a un puerto seguro. Ese bebé es el Dios que describió Elías sentado en un trono alto y sublime, pero esta vez se manifestó en un humilde pesebre. Ese bebé es el rostro que no pudo ver Moisés. Ese bebé es Dios buscando una relación íntima con la humanidad. Hermanos, el que Dios haya mandado a su Hijo Jesucristo manifestado en un tierno bebé es una señal de su intención de que usted y yo dejemos de tener un Dios lejano y comencemos a tener un Dios personal, propio, con una relación íntima. Lo que Dios hizo al ofrecernos a Jesús es darnos la invitación de tener una relación con Él, una relación personal. Y gracias al nacimiento de ese bebé, es que usted y yo podemos tener una relación con el Padre. Porque la Biblia dice que todos nosotros habíamos pecado. Y por este pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Dios mandó a Jesús. Y Jesús nació. Y junto a ese nacimiento
nació la esperanza de nosotros. ¿Sabe algo? Ahí comenzaría en el pesebre el camino de redención para el hombre. Porque el niño que nació humilde en un pesebre murió en una cruz. No puede haber cruz sin pesebre y no puede haber pesebre sin cruz. Hermanos, estas fechas debemos de reflexionar y dar gracias a Dios por un acto tan grande de amor. Él se manifestó a nosotros. Amén. ¿Qué les parece si ahí en nuestros lugares oramos y damos gracias al Señor?